Amados hermanos, los invito a abrir sus Biblias en la carta a Filipenses. Vamos a estar leyendo en el capítulo 4 del versículo 10 al 14. Filipenses, capítulo 4, versículos 10 al 14. Cuando todos lo tengan, por favor, los invito a colocarse en pie. Filipenses capítulo 4, estaremos estudiando el versículo 10 al 14. Leo para ustedes. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pueden tomar asiento. Antes de continuar con la exposición, quiero hacer un recuento histórico acerca de lo que significaba la provincia de Filipos, para poder entonces entrar en contexto y poder entender lo que el texto nos quiere enseñar en esta mañana. Filipos fue la primera ciudad griega de la Macedonia y es la primera ciudad europea en donde el apóstol Pablo anunció el Evangelio de Cristo. Y fue la primera iglesia fue la primera provincia donde se fundó una iglesia. Filipos, recordemos, era una colonia romana en la cual su mayoría o la mayoría de la población eran veteranos del ejército romano. Era una ciudad muy importante dentro de la región. Se hablaba latín, su organización social, política y religiosa era similar a la de Roma y sus habitantes se sentían como viviendo en la capital del imperio, es decir, la capital mundial, podríamos decirlo de esa manera. Se podría decir entonces que era conocida la provincia de Filipos como una Roma en miniatura. Los habitantes de Filipos tenían un alto orgullo cívico y regional. Ellos se jactaban de ser ciudadanos romanos y Filipos era una colonia que era muy orgullosa de estar exenta de pagar impuestos y de andar en la vanguardia del mundo capital. En su segundo viaje misionero, en Hechos capítulo 16, Lucas nos muestra el inicio de esta iglesia, con 3 eventos muy importantes. Lidia, la primera mujer convertida al Evangelio, encontramos una muchacha con espíritu de adivinación que fue libertada, y por lo cual Pablo y Silas terminan presos, donde después de grandes eventos milagrosos, el famoso carcelero de Filipos y toda su familia son salvadas por el Evangelio de Cristo. La carta a los Filipenses es llamada la carta del gozo. Encontramos más de 12 referencias al gozo y Pablo hace mención en estos 4 capítulos. También podríamos decir que la carta a los Filipos habla acerca de la unidad, la unanimidad, y porque encontramos varias referencias con respecto a tener una misma mente, una misma alma y un mismo espíritu. La carta a los Filipos es una carta muy personal, es un mensaje que sale del corazón de un pastor hacia su amada iglesia, de un padre animando y exhortando a sus hijos, quienes al verle padeciendo en cadenas necesitan un mensaje de esperanza, un mensaje de confianza, un mensaje de ánimo y un mensaje de gozo. Y en esta primera parte de este último capítulo, es decir, los primeros versículos del capítulo 4, Pablo condensa el mensaje de toda su carta, nos habla acerca del gozo a pesar de sus prisiones, y precisamente de eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Para nosotros poder tener una perspectiva eterna y una esperanza eterna, debemos entender que debemos ser gozosos o gozarnos en medio de las tribulaciones. Apóstol Pablo
nos va a enseñar cómo en esta perspectiva tendrá un impacto directo en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta, en nuestras decisiones y por supuesto en nuestro estado de ánimo. El apóstol Pablo nos llama a guardarnos del peligro de la religiosidad, del orgullo religioso, de los falsos obreros, quienes son robadores del gozo al poner la carga de nuestra salvación en nuestros propios hombros y olvidarnos que la salvación depende única y exclusivamente de Dios. También nos va a recordar la maravillosa realidad de nuestra resurrección, como estamos en una carrera que tiene una meta eterna. Y aquí solo estamos de paso, somos extranjeros en esta tierra, somos peregrinos, vivimos en una tierra que no es nuestro hogar, sino que vivimos de paso para obtener una ciudadanía eterna. Y en este último capítulo es la parte práctica de esta carta y Pablo nos ha venido o nos va a enseñar o nos va a dar diferentes claves para poder llevar a cabo un mismo sentir y ser gobernados por un gozo constante. Y en el día de hoy, amados hermanos, estaremos viendo estos versículos de este maravilloso capítulo y Pablo nos va a hablar de las razones por las cuales escribió la carta. Agradecer a los filipenses por su amor, por su cuidado, en una ofrenda de amor que le hicieron llegar mientras estaba preso en la cárcel de Roma. Y este último capítulo tiene algunos de los versículos más conocidos de la Biblia y por lo mismo le pido a Dios que nosotros mantengamos bien claro el contexto de la carta para poder darle la interpretación bíblica a estos versículos. Desafortunadamente, cuando no tenemos en claro el contexto, nos salimos del contexto y hacemos de los versículos un pretexto para nuestra concupiscencia. Vamos entonces a estudiar nuestro versículo 10. Dice lo siguiente: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Al parecer, amados hermanos, allá habían pasado 10 años desde que los filipenses habían dado su primera ayuda económica al apóstol Pablo para cubrir sus necesidades cuando él estuvo por primera vez en Tesalónica. Pero Pablo había entendido que Dios en su providencia no les había dado la oportunidad sino hasta ahora, y que los filipenses revivieran el cuidado hacia el apóstol Pablo era otra causa por la cual el gozo le invadía a pesar de sus prisiones. El apóstol Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido. Y esta palabra revivido viene de la palabra anatzalo y significa florecer de nuevo. Significa una y otra vez revivir, florecer, crecer de nuevo, hacer crecer de nuevo, renovar. Literalmente el nuevo crecimiento o florecimiento, de ahí viene la palabra florecer. Es interesante cómo una planta floral da flores en ciertas temporadas con los cuidados y las condiciones necesarias. De la misma manera, así es nuestra fe. Cuando estamos en el crecimiento, nuestra fe muestra brotes de belleza, es decir, nuestra fe va a florecer y la generosidad es una forma de mostrar el florecimiento de nuestra fe. Y el apóstol Pablo dice: me da mucho gozo el saber que están pensando, interesándose en mí, y sé que el problema no es que no pensaran en mí o en mi necesidad, sino que no se les había presentado la oportunidad de practicarlo o la oportunidad de hacérmelo llegar. Y esto nos enseña un principio fundamental como creyentes, y es que nosotros como creyentes debemos estar listos y dispuestos para bendecir. Es decir, buscar la sabiduría de nuestro Señor, orando por las personas que sufren necesidad, que están pasando por alguna situación difícil, y esperar el momento justo para nosotros poder bendecir a ese hermano. Dios tiene sus momentos justos para que nosotros podamos bendecir a una persona a través de una ofrenda, a través de una oración, a través de algún detalle de amor, a través de una llamada, diciéndole: hermano, ¿sabes qué? Estoy orando por ti, sé que estás pasando por una necesidad. Y ese es el principal
motivo por el cual usted y yo como creyentes debemos estar orando. Orando no solamente por nuestras necesidades, sino por las necesidades de nuestro prójimo. Quizás venimos a la iglesia y qué bueno, saludamos al hermano, pero no sabemos la situación por la cual el hermano está pasando. Por eso es necesario que usted y yo estemos orando constantemente por la unanimidad de la iglesia, pero también por los hermanos que están padeciendo de alguna u otra manera. Pero notemos algo, Pablo hace un cambio de dirección y de mostrarnos la motivación de dar, ahora nos va a mostrar cuál es el secreto de guardar nuestras motivaciones al pedir o al recibir. Y allí es donde vamos a entrar en un punto importante. Es que una vida de contentamiento es la clave para vivir con tranquilidad en todos los aspectos y quedar protegido contra la codicia. Esto nos lleva a nuestro versículo 11. Pablo lo ha dicho anteriormente en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, que al fin han revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. Pero en el versículo 11, Pablo hace un cambio de dirección. Pablo dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo con toda claridad dice a los filipenses: quítense de la mente que les estoy mencionando esto porque me sienta miserable y quizás esté pensando, ya estos hombres se olvidaron de mí, ya ni se acordarán de lo que hice por ustedes. No, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no les menciona eso por su situación, por el contrario les dice, no porque sienta que me haga falta algo, sino que Pablo les está diciendo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y la pregunta que surge aquí, amados hermanos, es, quizás pasamos por alguna situación difícil, todos pasamos y padecemos situaciones difíciles, pero ¿te gozas en el Señor cuando la prueba viene a tu vida? No me contesten, es una pregunta retórica. Quizás muchas veces lo primero que decimos es, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me maltratas de esta forma? ¿Por qué si yo soy bueno, me suceden cosas malas? Y quizás recriminamos al Señor y le decimos, ¿y por qué a los malos les suceden cosas buenas? La respuesta, amados hermanos, es que el Señor es soberano y Él hace como quiere. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos, o le quería enseñar a la iglesia de Filipos, y es que nosotros pongamos en práctica, gozarnos en medio de la situación, sea favorable o sea desfavorable. El apóstol Pablo lo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y es significativo que el apóstol Pablo lo mencione, porque recordemos dónde estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estaba en un crucero por el Caribe tomando piña colada. No, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta, se encontraba preso. Estaba preso. Y es interesante notar cómo el apóstol Pablo, a pesar de estar preso, que cualquiera que de nosotros, si caemos en una cárcel, lo primero que hacemos es entrar en depresión. El apóstol Pablo hace lo contrario. El apóstol Pablo está gozoso porque sus padecimientos son a causa de Cristo. Y Pablo lo dice, no lo menciono porque en la prisión no sirven los mejores platos de comida, no hay departamentos de ropa, no hay zapatería, no hay spa, no hay piscina. Humanamente hablando, Pablo se encontraba en la miseria absoluta porque estaba preso. Pablo en verdad no se encontraba en una situación de plenitud o en una situación de comodidad, pero ¿por qué Pablo, aún en medio de las peores situaciones, no se sentía en miseria? Pues porque Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y esto nos lleva a pensar que el apóstol Pablo nos da una segunda clave para poder vivir una vida plena en un mundo lleno de pecado.
Un mundo lleno de pecado que trae todo tipo de incomodidad, dolor, maldad e injusticia. La primera clave es tener una esperanza eterna, lo cual, como vimos, no se trata de negar nuestra realidad. Para nada. No es negar nuestra realidad, sino que es necesario para nosotros vivir en dos ciudadanías. La ciudadanía terrenal, como extranjeros en este mundo con las maletas listas para regresar a nuestra casa, con los ojos bien puestos en la eternidad y al mismo tiempo con las manos y los pies y todo nuestro cuerpo, trabajando en este mundo como siervos fieles que responden con amor a los llamados de nuestro Señor. Con respecto al contentamiento, el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme. En otras palabras, este contentamiento, amados hermanos, es una de las muchas cualidades del carácter de un creyente. Y es un carácter que se aprende, es un carácter que necesita entenderse, que necesita practicarse y que necesita entrenarse para volvernos expertos en la materia. Contentamiento es la palabra griega autarkes, que significa suficiente en uno mismo. Significa vasto o suficiente o autosuficiente. Ahora, con respecto a esto, el pastor John MacArthur dice, el contentamiento o la autosuficiencia es tener una independencia de cualquier necesidad de ayuda. Alguien que ya está saciado y que está seguro no tiene necesidad ni siquiera de moverse de su lugar porque ya tiene los suficientes recursos. De manera que en teoría podría manejar cualquier cosa que le suceda. Pero lo interesante de esto, amados hermanos, es que mal interpretamos o mal utilizamos el sentido de la palabra autosuficiencia. Muchas veces decimos, yo soy autosuficiente porque yo, con mi propio esfuerzo, he conseguido mi trabajo, tengo una hermosa familia, tengo un carro, tengo una casa, tengo, y soy autosuficiente y no dependo absolutamente de nadie. Y en ese sentido es que hemos utilizado o mal utilizado la palabra autosuficiente. Pero eso no es lo que significa ser autosuficiente. Autosuficiente significa tener la capacidad de depender única y absolutamente de Dios para todas las cosas. Quizás lo más extraño o lo más absurdo de este mundo es que la autosuficiencia que se enseña en la sociedad es contrario a la autosuficiencia que la Biblia nos enseña. Y lo que Pablo quiere ilustrar es que él es autosuficiente porque depende única y exclusivamente del Señor. No depende de absolutamente de nada, ni de nadie, ni de la condición en la cual se encuentra. Él depende de Dios y del Señor. Mis hermanos, nosotros necesitamos tener esta dependencia, necesitamos tener ese contentamiento en nuestros corazones. La pregunta que surge es, pastor, ¿cómo se obtiene ese contentamiento? ¿Con qué se come ese contentamiento? Pablo lo dice, he aprendido. Y ese he aprendido viene de la palabra griega manzano o mantano, de la raíz matetes o matzetes, que significa discípulo. Esto significa aprender, saber estudiar, averiguar, recibir enseñanza o recibir instrucción. Significa llegar a comprender o aprender. Significa que ese aprendizaje viene de un análisis de la información. En otras palabras, significa entender como resultado de una observación o una investigación. Aprender por el uso y práctica. Adquirir hábito de estar acostumbrado a algo. En otras palabras, mis hermanos, el contentamiento es algo que necesitamos aprender, ser instruidos en el contentamiento y comenzar a practicarlo. ¿Pero de qué manera? Miremos cómo Pablo lo dice. Pablo lo dice en el versículo 12. Sé vivir humildemente.
Y luego el versículo 12 sigue. Y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y este sé del versículo 12 es la palabra eido, que significa percibir, reconocer, comprender, informarse. Entonces la pregunta es, ¿qué ha aprendido, qué ha reconocido Pablo en la humildad? Ha aprendido el contentamiento, ha aprendido que es posible sentirse lleno de humildad y ha reconocido que es posible estar pleno en medio de la humildad. Quiero que me acompañen en sus Biblias en 2 Corintios capítulo 11, versículos 25 al 27. Ahí vamos a encontrar la carrera universitaria que hizo Pablo, la maestría y el doctorado que hizo Pablo para aprender a contentarse. 2 Corintios capítulo 11, versículos 25 al 27. Dice la palabra del Señor: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Carrera universitaria, posgrado y doctorado. Todo lo que aprendió Pablo para poder contentarse humildemente en el Señor. Quizás muchos de nosotros decimos, bueno, yo me contento por la situación que estoy pasando. Pero si la adversidad llega a tu vida y toca tu puerta, ¿será que sentirás el mismo gozo como el que estás sintiendo en este momento? Solo el Señor conoce nuestros corazones. Amados hermanos, todas estas no son situaciones de humillación, no son situaciones de escasez en todos los aspectos. En otras versiones se traduce, sé vivir en pobreza o casi sin nada. Entonces el apóstol Pablo reconocía y comprendía que era posible tener todo este tipo de carencias y aún así vivir en el contentamiento. Y a eso es a lo que la palabra del Señor nos está animando en esta mañana. A vivir el verdadero contentamiento del cristiano o del creyente. Vivir contentos porque el Señor es el dueño de nuestras vidas. Quizás cuando no conocíamos al Señor y pasábamos por esta situación difícil, lo primero que hacíamos era entrar en depresión. Quizás pensamientos suicidas llegaron a nuestras mentes, porque no sabíamos o no encontrábamos una puerta o una válvula de escape para nuestra situación. Pero cuando comprendemos y cuando vivimos en el Señor y las situaciones adversas tocan a nuestras vidas, tenemos que decir lo que el apóstol Pablo, sé vivir humildemente. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, amados hermanos, depende de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero por otro lado, ¿qué enseña este mundo al respecto? Este mundo perverso y malvado, posmodernista, nos enseña que no hay nada peor que una situación de carencia. Este mundo nos enseña a idolatrar el dinero, a ver el dinero como nuestro Dios, cuando es Dios mismo el que nos sostiene y nos da lo necesario para obtener el dinero que necesitamos. El mundo nos dice, hay un refrán que dice, por la plata baila el perro. Hay otro refrán que dice, y no es la felicidad, pero ¿cómo se le parece que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana? Eso es lo que el mundo enseña. Cuando hay necesidad, cuando hay carencia, todo se acaba. Nos humillaron, nos hicieron menos, nos discriminaron, nos dijeron ignorantes. Seguramente alguna vez te humillaron, seguramente alguna vez te dijeron ignorante. Y quizás cuando recibiste esa ofensa, quisiste estallar de la rabia.
Pero amados hermanos, lo único que nos duele en esos casos es nuestro orgullo. Pero como nuestro orgullo es tan grande, sentimos que la vida se nos va cuando nos tratan de esa manera. Pero les digo algo, si realmente eres un creyente y si realmente eres un discípulo de Cristo, cuando te humillen, debes saber que te están haciendo un bien, porque tu orgullo necesita morir. Y yo no me excluyo de eso, necesitamos morir en nuestro orgullo para que Cristo comience a vivir y a crecer en nosotros. La humillación quizás muchas veces es un terreno de entrenamiento para el contentamiento. Y Pablo lo aprendió. Pablo aprendió a vivir contento, saciado en humildad. Versículo 12 continúa, sé vivir humildemente. Y luego Pablo agrega, y sé tener abundancia. También se puede aprender el contentamiento en la abundancia, no solamente en la escasez. Ahora, muchos de nosotros a veces pensamos que la escasez es sinónimo de humildad. No, no estoy diciendo eso. La escasez en ningún momento es sinónimo de humildad. Vamos a vivir situaciones de escasez, pero también vamos a vivir situaciones de abundancia. Y podemos ver que el apóstol Pablo tuvo abundancia, y el ejemplo lo tenemos cuando estuvo con Lidia, que era una vendedora de púrpura, la cual indica que era una mujer pudiente, quien seguramente sostuvo a Pablo por un buen tiempo. Y también Pablo, aun cuando padeció todas estas cosas, llegó el momento en que era sostenido por las diferentes iglesias. Por varios años el apóstol Pablo estuvo en Éfeso, en Corintio, lugares donde seguramente vivió cómodamente, cuidado por sus hermanos en Cristo. Entonces nos preguntaremos, bueno, yo creo que sentirse saciado es más fácil cuando lo tenemos todo. Y te voy a decir algo, amado hermano, hay más peligro en estar saciado que estar en escasez. Por varias cosas, la Biblia nos las enseña. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. No estoy diciendo que la abundancia sea mala, no malinterpreten, no estoy diciendo que la escasez sea mala. Estoy diciendo que vamos a sufrir situaciones de escasez y de abundancia, pero que es más fácil renegar del Señor cuando tenemos abundancia que cuando tenemos escasez. Miremos lo que dice Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Leo para ustedes. Solo dos cosas te pido, Señor. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Muchas veces cuando tenemos abundancia nos olvidamos de que las cosas que obtenemos materialmente no son de nosotros, sino que el Señor en su infinita misericordia nos ha permitido obtenerlas. Afortunadamente nuestro corazón perverso y malvado se olvida que eso depende y es de Dios, y comenzamos a enorgullecernos, nuestro ego se eleva a decir, no necesito de Dios porque lo he alcanzado todo. Amados hermanos, cuando somos creyentes, sucede que es más fácil que pequemos y nos justifiquemos cuando tenemos abundancia. Sí, es fácil enorgullecernos y caer entonces en la trampa de la autosuficiencia, como les decía anteriormente, porque creemos que lo hemos conseguido todo. Pero lo interesante, amados hermanos, es que el apóstol Pablo nos enseña que él aprendió que la abundancia, más que ser un privilegio, era una responsabilidad. Porque realmente, cuando venimos a Cristo, entendemos que todas las cosas son de Él y le pertenecen únicamente a Él. Porque desnudos venimos y desnudos nos iremos. ¿O quién de ustedes se lleva la casa en el ataúd? ¿Quién se lleva el carro? ¿Quién se lleva el trabajo? ¿Quién se lleva el empleo? Absolutamente nadie. De la misma forma en que nacemos, de la misma forma moriremos y nos iremos. Pero los que hemos confiado en el Señor,
sabemos que en medio de la abundancia podemos glorificarlo a Él, porque sabemos que el Señor nos ha confiado esos bienes como administradores y que podemos en medio de esta abundancia entonces tener contentamiento. Y disfrutaremos de los bienes siempre y cuando a través de los mismos aprendamos a glorificar al Señor. La realidad, amados hermanos, es que el Señor nos bendice de maneras impresionantes y además totalmente inmerecidas, porque si algo merecíamos sería la muerte. Pero por su infinita misericordia, el Señor nos da a nosotros lo que a Él le parece justo. Pero así es el Señor de generoso. Alguien con contentamiento es alguien que si Dios le quita todo, va a seguir glorificando a Dios. Les hago la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si el día de hoy el Señor toca tu puerta y te quita tu salud? ¿Qué sucede si el día de hoy el Señor toca tu puerta y te despiden del empleo? ¿Qué sucede si el día de hoy el Señor le place quitarte todo, absolutamente todo, y dejarte en la calle? ¿Será que seguirás glorificando al Señor? ¿O será que comenzarás a renegar, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? La respuesta es, el Señor es soberano y Él hace como Él quiere. Gloria a Dios si lo hace. Y si no lo hace, también gloria a Dios. Que recordemos que todo es de Él y todo le corresponde a Él. Nuestra riqueza, nuestra identidad no debe estar en las cosas materiales, sino en el gozo de saber que hemos sido comprados a precios de sangre. Y que nuestra vida no es este mundo, sino que nuestra vida está en un futuro, en una eternidad con nuestro Señor. Y de esta manera el apóstol Pablo aprendió sus lecciones en la abundancia de bienes. Pablo aprendió lo que el Señor le dijo. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y sigue el versículo 12 diciendo, sé vivir humildemente, sé tener en abundancia. Y luego Pablo agrega, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y este estar enseñado es una palabra clave aquí. Y es la palabra mueo, que se traduce como enseñar, instruir. Conocer un secreto, como dice Pablo, estoy enseñado, o en otras palabras, he aprendido el secreto. No me malinterpreten, no hay ningún secreto. El apóstol Pablo dice, he aprendido el secreto de mi felicidad o de mi contentamiento. La pregunta es, ¿cuál secreto? Y el secreto es el de vivir en contentamiento aun cuando no estás saciado o aun cuando estás saciado. Para todas estas cosas, Pablo había sido instruido, iniciado en el arte del contentamiento. Interesante, entonces la pregunta es, ¿y de quién aprendió Pablo todas estas cosas? ¿Quién lo instruyó? ¿De dónde sacó Pablo el contentamiento? O en otras palabras, ¿quién fue el maestro que instruyó a Pablo en el contentamiento? Y aquí les voy a decir cuál es la clave y quién es el maestro. El secreto del contentamiento es una vida libre de codicia. Y es estar satisfechos y fortalecidos en el Señor. ¿Y quién le enseñó a Pablo todas estas cosas? Versículo 13 encontramos la respuesta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí quiero hacer un paréntesis, amados hermanos. Desafortunadamente este es uno de los mayores versículos que se ha sacado de contexto a lo largo de la historia del cristianismo. Es muy triste cómo malinterpretan este texto. A veces voy en mi automóvil y veo los taxis que se paran adelante. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas personas dicen, 2020, voy a comenzar a hacer la dieta porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a dejar de hacer esto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a iniciar un nuevo proyecto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y déjame decirte
que estás equivocado si utilizas este texto de esta manera. Porque realmente el significado del texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es satisfacer las necesidades de tu terco corazón. El significado de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es que el Señor nos enseña a vivir una vida de plenitud en Cristo que nos da la fortaleza para seguirlo aún en la escasez y aún en la abundancia. Cuando colocamos este texto y lo sacamos de contexto, se va a convertir en un pretexto. Y muchas veces utilizamos este texto como si fueran las palabras mágicas de Harry Potter. Es decir, utilizo este texto para que todo me vaya bien, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, hermanos, decir cualquier cosa que me proponga y luego agregarle el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es la manera más vil de deshonrar al Señor. Hago una pregunta, ¿y no es de esto lo que viene hablando el texto? ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? La respuesta es no. Pero este texto es tan importante y es tan seguro, hermano, que debemos entender el contexto en el cual el apóstol Pablo escribe este versículo. La palabra de Dios es su palabra y por lo tanto su palabra tiene semántica, tiene lógica, tiene sentido. Como lo hemos dicho, la palabra de Dios en el contexto lo es todo. Y toda la palabra de Dios es una unidad perfecta. Por eso este versículo, cuando dice el apóstol Pablo, mi secreto para vivir en el contentamiento, a pesar de la escasez, a pesar de la abundancia, es porque estoy saciado en todo, sin necesidad de alguna cosa, porque Cristo, mi Salvador, me ha sostenido, me ha fortalecido para vivir sin importar cuál sea mi condición. El Señor me ha fortalecido para no perder el control, aún en medio de la dificultad. El Señor me ha fortalecido para no renegar de Él cuando me encuentro en necesidad. El Señor me ha fortalecido para no olvidarme de Él cuando estoy en abundancia. Estoy en Cristo y en Cristo lo puedo lograr. Es lo que el apóstol Pablo dice. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque Cristo me fortalece. La palabra que se utiliza aquí es una palabra griega, endunamó, de donde viene la palabra dunamis, que es la raíz de la palabra dinamita, es decir, poder. Es decir, si estamos en Cristo, seremos capaces, por esa sencilla razón, de solamente estar en Cristo, y porque Él nos facilita, nos fortalece, nos capacita, Él se convertirá en nuestro instructor, y no solo eso, sino es quien nos sustentará, quien nos dará el poder, quien nos dará la fuerza, quien en nuestra total inutilidad y debilidad hará de nosotros personas capaces de vivir una vida para Él. De manera, amados hermanos, que como siempre toda la Biblia, o en toda la Biblia, la clave es nuestro Señor. Y ese es el secreto del apóstol Pablo, Cristo. Esto implica, amados hermanos, que cuando nosotros estamos en Cristo, no importa las circunstancias por las cuales estemos pasando, si es de escasez, si es de abundancia, si es de dificultad, si es alguna enfermedad que nos está atormentando, debemos recordar que el Señor nos da la fortaleza necesaria para seguir adelante y nos dará siempre el consuelo que necesitaremos para vivir una vida de contentamiento. Un muy buen consejo es que nunca olvidemos lo que somos y lo que tenemos en cualquier circunstancia. Las pruebas no es para probar nuestra capacidad, sino para que Cristo fortalezca el carácter de cada uno de nosotros como creyentes. Quizás muchos de nosotros decimos, yo tengo mis propias capacidades para seguir adelante.
saqué mi carrera adelante, me quemé las pestañas para ganar un título universitario. Yo me partí el lomo para comprar lo que tengo. Pero la pregunta que te hago es, ¿quién te dio las pestañas? ¿Quién te dio el cerebro para que te lo quemaras? ¿Quién te dio el lomo para que te lo partieras trabajando? El Señor. Y eso se resume, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria y la honra del Señor. En Cristo, amados hermanos, tenemos un instructor, tenemos un maestro, tenemos un nutriólogo espiritual y además tenemos el alimento que fortalece, porque Cristo es el pan de vida. Y no solo en la abundancia, también en la escasez, también en la humillación, Él está con nosotros. Él lo prometió en la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, entonces, ¿de qué te preocupas? ¿Cuál es nuestra preocupación si sabemos que somos completos en Cristo Jesús? Esto fue lo que el apóstol Pablo aprendió. Y lo que usted y yo necesitamos aprender, que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo entendió que ese era el secreto de una vida llena del contentamiento, es decir, tener a Cristo, conocer a Cristo, andar con Cristo, entender sus caminos, experimentar a Cristo, comprobar a Cristo, predicar a Cristo. Esa es la misión que usted y yo tenemos, predicar el Evangelio de Cristo en todas las circunstancias de nuestra vida. Te dirá, pastor, pero qué fácil es decirle al hermano que el Señor te bendiga cuando yo estoy pasando por una necesidad. Precisamente de eso se trata el contentamiento cristiano. Aprender a depender de Cristo sin importar cuál sea nuestra condición. El Señor quiere enseñarnos que Él es nuestra provisión, que Él es nuestro suficiente, que Él nos enseña a nosotros a vivir y a depender de Él. El Señor quiere que estemos seguros y que experimentemos y que digamos, no, este mundo está mal si no hay dinero. Este mundo está mal si no tiene a Cristo. Y entonces sí podríamos decir, el perro no baila por la plata, el perro baila porque Cristo está en medio de nosotros. Y podríamos entonces cambiar aquel refrán que le dije, cuando entra la escasez el amor se va por la puerta. Por la ventana, podríamos decir, cuando estamos en escasez, nos fortalecemos en Cristo porque Él lo es todo. Y el amor permanecerá para siempre. Quizás, amados hermanos, en Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice lo siguiente: ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Y el apóstol Pablo aprendió esto. Aprendió a ser disciplinado en la escasez y la abundancia. Y es lo que el verdadero creyente debe aprender. Que la disciplina aplicada por Cristo, de pronto en el momento nos parecerá dura, pero que su final tendrá una cosecha de justicia y paz para nuestros corazones. Y entendamos algo ya para terminar. Si somos hijos de Dios, el Señor querrá entrenarnos y además nosotros querremos ser entrenados. Aprenderemos a tener comunión con nuestro Señor. Nuestro tiempo a solas con Dios será lo más preciado que usted y yo podamos tener en nuestra vida. Y quizás, si sientes que todo esto de lo lindo o que tu vida es maravillosa sin Dios, déjame decirte entonces, y disculpen la expresión, si tú piensas que tu vida sin Dios es maravillosa, entonces eres un bastardo y no un hijo de Dios. Porque al bastardo se le deja hacer lo que quiera, pero al hijo se le instruye, se le corrige, se le disciplina porque se le ama. Y eso es lo que hace Cristo con nosotros. Cuando somos hijos de Dios, Él nos instruye, nos disciplina y nos ama, porque es nuestro Padre. Amén.